Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Saludándole y pidiéndole una explicación ante la audiencia de la cadena Democracia sobre su decisión, que la saludamos por su desinterés y la permisividad que da a otro tipo de arreglos, de configurar, digamos, otro tipo de alianzas. Aquello es plausible para los grupos de centro a la izquierda. Buenos días, Enrique. Bienvenido. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a los colegas del panel. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer a la enorme cantidad de personas que, una vez que mi nombre fue mencionado, se juntaron en todo el país. Yo tuve la posibilidad de visitar como 15 ciudades. Vea eso. Luego de eso, a veces solo, otras veces en conjunto con los candidatos del Acuerdo Nacional, y siempre me topé con una enorme simpatía y respaldo. Yo estoy seguro de que en el colegio electoral que se está preparando hubiera tenido un enorme respaldo. Muchos creen que hubiera tenido mayoría, de manera que no se debe a la falta de respaldo mi decisión. Sí. Al contrario, se debe a la necesidad de ir confluyendo en una candidatura que sea aceptada por otros sectores. En definitiva, yo tomé la decisión, a mi juicio oportuna, de anunciar que no correría para esa elección, en donde, insisto, yo hubiera tenido una gran cantidad de respaldo, estoy seguro de eso, y además los que están dentro lo podrán ratificar. ¿Está arrepentido de haber renunciado? No, de ninguna manera, las decisiones se toman conscientemente, pero lo que digo es que no se debe a falta de apoyo, sino no, al contrario. Tampoco fue lo que yo dije. Sino al contrario, a la voluntad de que, como para poder hacer una candidatura viable, hay que despertar el interés, el apoyo de otros sectores. Entonces, por eso me pareció que era oportuno el exhibir el nombre de Paco Moncayo, que tengo la impresión es la persona que puede recibir apoyo de sectores de centro, de grupos que están vinculados a otras posiciones políticas, y en ese sentido se puede hacer una candidatura más amplia. Por eso es que además creo que hay mucha gente que considera que Paco puede ser el candidato, y en ese sentido, pues, todo esto es un ejercicio de ampliar consensos, de buscar una candidatura viable, que no sea un saludo a la bandera, sino que realmente se transforme en una alternativa. Yo no he presentado mi nombre para ninguna condición de legislador. No estoy pidiendo que me pongan un premio consuelo o cosa por el estilo. Yo no he presentado mi candidatura para miembro de la Asamblea Nacional. Pero es un cuadro muy significativo. Bueno, pero yo lo que digo es que eso no es parte de mi decisión. Yo personalmente he hecho esta decisión sin ningún condicionamiento, e incluso a las personas que me han mencionado la posibilidad de aceptar una candidatura a legislador, les he dicho, vean, hagamos pesar la lógica que debería tener esto desde el principio. Primero, potenciemos la unidad. Como dice Lourdes Tibán, tengamos un binomio electo, decidido, porque la gente se compromete más que con las ideas, con las personas. Les gusta saber quién es el candidato. Entonces me parece que hay que acelerar la elección del candidato. Se va a hacer el 1 del próximo mes en una convención nacional que se va a reunir aquí en Quito. En esa convención se va a votar. Podría darse que algunas otras de los precandidatos también declinen o habrá votación, pero eso, digamos, es algo que ya quedará para esos días. Sin embargo, me parece que lo que hay es que potenciar, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, las listas comunes. Me parece que mal haríamos en tratar de tener una candidatura de concentración y dispersarnos en las listas tanto nacional como ocurrido en otras ocasiones. El tramposo método de Hunt exagerado que el gobierno puso para favorecerse, a la larga, de acuerdo a un sistema estrictamente proporcional, el gobierno debía tener 60 legisladores en esta asamblea que está feneciendo, y a la larga obtuvo cerca de 100. ¿Por qué? Porque es un método tramposo. Ese método tramposo lo que hace es concentrar la votación de quien saca más sufragios.
Por eso es que hay que evitar dispersarse. Y en ese sentido, mi consejo, mi gran, mi clamor, digamos, a la gente que está vinculada al Acuerdo Nacional por el Cambio es que tanto a nivel nacional como en las provincias y a nivel internacional, en los 6 puestos que se disputan a nivel internacional, tengamos listas comunes y que hagamos lo posible para que esas listas tengan los candidatos que logren la mayor cantidad de respaldo. Entonces, eso me parece que es muy importante. Las listas de las dos derechas sí van a estar independientes, tanto de la centroizquierda como entre ellas. Me refiero a la candidatura de Cynthia Viteri y la candidatura del señor Lasso, que son candidaturas de centro-derecha, las dos, ¿no? Claro, yo personalmente, Gonzalo, no tengo pues posibilidades de opinar sobre cómo están organizándose esas candidaturas. Me imagino que... Pero usted se refiere, quiere decir, al grupo... Me refiero a aquellos sectores, espacio que yo me he vinculado, claro, que se llama Acuerdo Nacional por el Cambio, y ahí es donde estoy planteando la posibilidad de que se hagan los máximos acuerdos posibles entre las fuerzas que están comprometidas. Pero con listas unificadas. Claro, tenemos que tener listas unificadas a nivel nacional y en las provincias. O sea, habrán 3 plataformas, no obstante. La una del social cristianismo y Avanza y otros grupos. La otra que conocemos de parte del señor Lasso, que es una sola. Entonces ahí hay de montón de ideologías, incluso de izquierda, que están con el señor Lasso. Y esta otra serían 3 plataformas hacia el Congreso, en cambio que en la otra será una sola lista. Entonces tienen las de ganar siempre los de Alianza País. Yo creo que si la lógica electoral de las elecciones municipales se repite, País tendrá un desplome en su electorado a pesar de las trampas que Correa haga, poniendo a Lenín Moreno, poniendo así él mismo, poniéndole a Glass, poniéndole a su padre. Yo creo que él puede poner a quien le dé la gana, que Correa va a ser derrotado aparatosamente y País también en la elección. Milton, explíquenos esta fascinación por los locos, que sí es bueno que escuche la colectividad que tiene la bondad de atendernos. Gracias aquí a los compañeros del panel y a usted por invitar a comentar A mí me parece que es un tema interesante. La verdad es que es una provocación el artículo e incluso el título, ¿no? Es decir, sí, nos fascinan los locos. Y claro, estoy recogiendo de alguna forma evidencias de tipo histórico y efectivamente Velasco Ibarra fue 5 veces presidente por algo de haber sido, pues, ¿no? Claro, hay una explicación de esto. De hecho, la presencia muy, digamos, continua de todo este tipo de liderazgos que apelan sobre todo a la emotividad de la gente, ¿no? Yo creo que estos 10 últimos años ha sido una práctica extrema de lo mismo, es decir, de apelar el populismo con sus agregados, ¿no? Claro, Correa ha sido un populista, ¿no? Desde luego. Por supuesto, claro. Yeah. Y además... y a ratos ha sido medio loco. A momentos, por ejemplo, lo que ha sucedido en los últimos meses, desde la perspectiva de la politología o desde la economía, desde un montón de lados, ha sido y es, yo creo que muy complejo entender, a tal punto que hay varios académicos que se preguntan si estaremos partiendo desde los parámetros exactos como para evaluar lo que está sucediendo, si no valdría más bien la pena tener los aditamentos y parámetros metodológicos de la psicología o de otro. Uno a veces no entiende qué es lo que está pasando en el país. Sí pensé un psicoanalista para este programa, pero me resulta difícil ahora convocarlo. Claro, ahora el propósito central de esto es decir, bueno, la emotividad es parte consustancial del ser humano y el problema es cómo en la política se hace uso permanente de eso, sea en bien o en mal, digamos, aunque yo creo que estos términos morales no encajan, ¿no? En política se da todo. Lo fundamental es cómo en un proceso electoral que ya comenzamos a vivir, se puede enfrentar
esta situación que va a estar presente. Por ejemplo, hay una cuestión que este momento estamos viviendo en el país, ya enfrentando el inicio del proceso electoral, que no hay emoción, que hay una suerte de modorra colectiva, que la gente no se interesa, en fin, que los candidatos no prenden, es decir, que no encienden en el otro esta parte del sentimiento. Ahora, de eso yo creo que de este análisis tiene necesariamente que venir las prevenciones respectivas, ¿no? No es posible, como señalo en este artículo, ya un día más, aunque claro, lo que estoy señalando es una suerte de buena voluntad y un enunciado casi idealista, en el sentido de decir, bueno, ni un día más de populismo, porque al ritmo que vamos, con ese estilo de hacer política, el país se va al barranco. Entonces, sí requiere el país de cierto e importante nivel de racionalidad, de reconducirle al país en términos de la construcción alrededor de programas concretos específicos, y donde ahí integremos la emoción, el tema de la unidad, como muy interesantemente en este momento vemos que del lado de Enrique. Pero sin el embelezo de la locura no funciona nada en el Ecuador, casi que dice usted en el artículo. Más bien a la inversa. A ver. Es decir, lamentablemente yo creo que el país y el mundo en este momento, lo que está sucediendo en los Estados Unidos nuevamente es esta apelación a la emoción, el fenómeno Trump, es eso, ¿no? Me parece que desde la perspectiva de el quehacer político en el país, este aditamento como estado permanente en la práctica de esta relación de los líderes con las masas y de las masas a la larga también sobreponiendo y construyendo este tipo de liderazgos, porque es un diálogo que se presenta entre uno y otro. Lamentablemente en este juego se ha ido, hemos ido comiendo al propio país. Es decir, no es que funcione, claro, funciona en términos de efectismo político esta apelación permanente a las masas, a las emociones, a lo que fuere, para la multitud, para ganar el electorado, ¿no? Es decir, usted para ser un buen candidato en estas circunstancias tiene que aprender a bailar bien, a cantar bien, a tomarse fotos con los niños, con las mujeres, lo que fuere, ¿sí? A disfrazarse, claro, a construir un rostro distinto de lo que efectivamente es, ¿no? Entonces el punto es que sí, usted puede ganar una elección, pero ¿qué interés? Vistiéndose de Montubio o de indígena. De lo que fuere. Poniéndose el poncho, claro. Pero ¿qué está atrás de ese rostro construido, sino determinado tipo de intereses que finalmente han sido los mismos? Es decir, el populismo en términos de instrumento político, de llegada hacia el poder y de ejercicio del poder, a la larga ha sido uno de los mejores instrumentos de los mismos sectores de siempre, de los mismos sectores e intereses de siempre. Usted debe tener cualquier cantidad de anécdotas de campañas electorales en las que ganó el personaje más que por su nivel que lo ha mostrado en parlamentos, en discursos más serios o en escenarios más distinguidos. Lo que ha hecho con la multitud es lo que ha resultado el efectismo positivo. No sé si comparte lo que le averiguo, doctor Gándara. Muy buenos días. Buenos días, un saludo a mis dos compañeros de panel y a usted, por supuesto, Gonzalo. Yo quisiera referirme a lo principal, pero muy al paso a lo que usted me está preguntando, porque no creo que sea materia de que nos distraigamos de todo el tiempo, no. Para la cuestión, que podríamos pasarnos en eso horas y hasta se puede hacer alguna reunión expresa, pero no en este momento en que estamos oyendo cosas importantes como lo que nos está contando Enrique Ayala de su renuncia y veo que ya como que se va a cuajar una candidatura de lo que podríamos llamar un centro izquierda, no de Paco Moncayo, ¿sí? A mí eso me alegra mucho. No me ha tocado, en tantos años de vida política, no me ha tocado estar al lado de payasos, ¿sí?
no me ha tocado estar al lado de disfrazados. No me ha tocado estar al lado de personas en la tarima bailando. Sí. No me ha tocado estar al lado de candidatos que salen a comerse la guatita. ¿Sí? No me ha tocado. Me ha tocado, pues, en primer lugar, cuando empecé mi carrera política, de que yo tenía 26 años, estar al lado de una persona que llegó a la presidencia por el reconocimiento nacional sobre sus artículos en El Comercio y en El Día, si no me acuerdo mal. ¿Y por qué como le decían el loco Velasco? Y al doctor Velasco, el doctor Velasco se reía de eso. Como a mí me han llamado loco doctor, me ha dicho conversando en privado. Y alguna vez condecorándole a un cuñado mío en Riobamba, Daniel León Borja, le decía, ya lo han de estar llamando loco, doctor León, porque loco llaman a todo aquel que se aparta de esa enorme vulgaridad de la gente. Pero si usted recoge las fotografías de Velasco, a mula en terno, en mula en terno, con corbata, a caballo en terno, con buen sombrero. Sí, yo que he estado tan cerca de él, no le he visto nunca sin corbata, nunca, viéndole a veces en fin de semana. Creo que dormía con corbata. No, era claro, muy exagerado en lo formal, ¿no? Es una cuestión en la sí. Formalidad. Nunca le he oído un carajo. Nadie le ha oído ahí en su cercanía. Peor otras cosas. ¿Ah? Peor otros términos. Peor otras cosas. Entonces, si usted compara pues esto de decirles caretucos o cualquier cosa, ese nombre, con los despectivos o los combates de Velasco, de abogadillos de mente ratonil o de los socialistoides, los comunistoides, que según esas cuestiones son muy distintos de lo que está aquí. Así que no me ha tocado. En cuanto al léxico, ¿no? Sí, pero dejemos eso de lado por no distraernos de la cuestión. Pero perdone, ¿cómo no voy a aprovecharle para que nos comente las locuras del doctor Velasco? ¿Por qué le llegó la gente a concebir, si no la gente de la chusma, digamos, la gente de la sociedad más popular, le conjeturaron que era muy, muy loco, muy precipitado, seguramente? Esa es otra cosa. Yo creo que es el idealismo de Velasco ante la muralla de poder realizar cosas, ¿cierto? ¿Pero qué les gustaba de Velasco en términos de su locura que le hicieron, dice el articulista, 5 veces presidente? Sí. Vea, el doctor Rodrigo Borja, con quien nos topamos con frecuencia porque ambos somos amigos del deporte, en distintos deportes, aunque yo también he jugado un poco de tenis, pero conversamos porque de muchachos éramos un poco distanciados y hoy nos llevamos de la mejor manera. Pero me decía Rodrigo este domingo, y usted sabe que es un antivelasquista furioso, pues, ¿no? Desde muchacho. Así es que, pero me dijo algo al paso, hablando de las cuestiones de estas presidenciales o cosas, dice, porque el doctor Velasco, como una parte de la conversación, no unas cuestiones, como un comentario en la conversación. Entonces me decía Rodrigo que esa facultad del doctor Velasco Ibarra de penetrar en el pueblo, a lo más hondo, y así lo dijo, la facultad del doctor Velasco, palabra más, palabra menos, esas cuestiones, porque no soy taquígrafo, pero tengo buena memoria. Entonces, la facultad de penetrar en lo más hondo. No empezó así Velasco, porque Velasco es llamado de que está afuera. Aquí tenemos a nuestro historiador y a un sociólogo y historiador, sí. Esas cuestiones, pues, él viene por sus facultades intelectuales. Es llamado de que están haciendo estudios o cosas, ya un poco, no un muchacho, pero fue a completar a su inquietud de conocer la cultura europea y se enteró que le habían elegido para el Congreso, pues, ¿no es cierto? Todo era por los artículos de Labrión, en el fondo, en mi opinión. Después, pues, él fue ganando su número de adeptos, pero vea, no debe ser ningún loco. Una persona, o los locos son los ecuatorianos, pues, ¿no es cierto?
porque así como ha recibido el apoyo de personas como Camilo Ponce, por decir, en la derecha, de Enrique Arízaga, de los conservadores de la época, cosa por el estilo. En el año 44, cuando se produjo lo que tanto necesitaríamos este rato, que es una candidatura única,